Muy buenas a todos, les habla el alumno Tincahualpa Zúñiga Quimino Alexander y les voy a comentar sobre Kant y la antinomia de la razón pura. Es el capítulo 20 del libro Breve Historia de la Paradoja, del autor Roy Sorensen. Empezamos. Introducción. Kant en 1724 y de 1804 tenía una activa vida social que consistía sobre todo en frecuentar veladas. Hasta 1771 siguió publicando con regularidad. Luego pasó una década en la cual dejó de publicar. En 1781 Kant vuelve con la crítica de la razón pura. Los temas son vertiginosamente abstractos. Las oraciones cargadas de jerga llegan a ocupar una página, tanto así que los alemanes preferían leer la traducción en inglés a pesar de que se pierde algo del original. La indagación de Kant sobre nuestra arquitectura cognitiva innata deja un poco espacio a las emociones. Esto resulta notable en sus escritos éticos posteriores. Kant insiste que que la moralidad es una cuestión de consistencia rigurosa. Uno de los ejemplos es, por ejemplo, colarse en una fila está mal porque no se puede creer de forma consistente que a todos los miembros de la fila se les permita ocupar cualquier posición. Otro ejemplo podría ser que mentir está mal porque incurriría en contradicción al que desease que todo testimonio pueda ser falso. Kant prohíbe las excepciones. No se puede mentir ni para salvar a un hombre inocente de un asesino. Kant resalta el deber frente a la bondad, niega la relevancia moral de las consecuencias. Lo que importa es seguir las máximas correctas, no obtener los beneficios que otorga esta obediencia. Kant hace hincapié en el respeto por las personas, pero a menudo lo expresa negativamente, en forma de aversión a tratar a la gente como objetos en vez de como agentes libres. Consideraba que nuestro lado sensual nos llevaba a tratar a los demás como objetos sexuales. Se oponía al control de la natalidad y también veía con desagrado las relaciones sexuales incluso dentro del matrimonio. Muchos se les incomoda este odio de Kant hacia la parte sexual. Su férrea subordinación de la emoción a la razón y el estilo inhumano de su escritura, se sospechaba que algo no estaba bien dentro de él. Michael Gazzaniga dedujo que Kant tenía un tumor en el lóbulo prefrontal izquierdo. El daño en esa zona afecta la habilidad discursiva y la de nuestro sistema emocional para adoptar buenas estrategias cognitivas. A pesar de esa deducción, las cartas de Kant entre los 40 y 60 años no revelan ningún cambio en su competencia lingüística. Sus cartas revelan la gama emocional habitual de un atareado académico prusiano. Gazzaniga insinuaba que los discípulos de Kant estaban tan intimidados que no podía detectar una caída en el absurdo. Las personas severamente retrasadas padecen el síndrome de la charlatanería, que tiene facultades lingüísticas normales incluso muy desarrolladas. Sin embargo, después de los 70, los seguidores de Kant fueron los primeros en detectar el declive cognitivo. Un activo alumno que se hallaba al cuidado de los asuntos de Kant tuvo que jubilarlo. Para luchar contra la desintegración de su memoria a corto plazo, Kant escribía innumerables notas. Agustín consideraba la vulnerabilidad de las paradojas como un signo de fracaso de la razón, y antes que Agustín, el sexo empírico propuso una analogía entre paradoja y enfermedad. Kant rompe con esta tradición negativa al presentar las antinomias de la razón teórica como signo de normalidad mental. Ahora vamos a hablar de las 4 antinomias de la razón pura. En la crítica de la razón pura de Kant, presenta las 4 antinomias de la razón pura, como excesos de la razón en su búsqueda de la totalidad. Con el término antinomia, Kant se refiere a una pareja de argumentos aparentemente impecables a favor de conclusiones opuestas. Kant, luego de discutir las 4 ideas trascendentales en que se basan las antinomias, presentan sus pros y contras uno al lado de otros. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, la tesis: el mundo tiene principio en el tiempo y también es limitado en cuanto al espacio. La prueba de ella sería que si se asume que el mundo tiene principio en el tiempo, entonces ha pasado una eternidad hasta cualquier momento dado, y se ha sucedido una serie infinita de sucesivos estados de cosas. La antítesis de esto sería: el mundo no tiene principio, ni límites en el espacio, es infinita en cuanto al tiempo y el espacio. La prueba de esto es: asúmase que el mundo tiene un principio. Puesto que el principio es una existencia precedida por un tiempo en el cual la cosa no existía, tiene que haber habido un tiempo previo en el que el mundo no existía, esto es, un tiempo vacío. Ambas pruebas en competencia tienen el aire de una reducción a absurdum. En lugar de deducir directamente la conclusión, los argumentos suponen lo opuesto de aquello que pretenden probar y luego deducen una contradicción. Ahora hablaremos de la primera antinomia de Kant. En la primera antinomia de Kant supone, en vistas de la contradicción, que hay un pasado infinito. Infiere que debe haberse dado una espera infinita antes del momento actual.
Una espera infinita no puede acabar, pero aquí estamos, en el momento presente, de manera que la espera solo puede haber sido finita. La antítesis de la primera antinomia supone que el mundo tiene un principio. Antes del comienzo del tiempo, tiene que haber habido una etapa en la que el tiempo no existía. El cambio implica tiempo. Nada puede suceder en una era sin tiempo. La historia se paralizaría en una línea de salida. Ahora hablaremos de la segunda antinomia de Kant. En la segunda antinomia se cuestiona: ¿se divide todo en átomos discretos o hay algo continuo que es infinitamente indivisible? La tesis de la segunda antinomia es atomista. Todo objeto compuesto está compuesto de partes simples. Si no existieran los cuerpos simples, debería haber cosas infinitamente pequeñas. Pero ser infinitamente pequeño es carecer de tamaño. Un conjunto de nadas no puede constituir ninguna cosa. Dado que obviamente existe algo en el lugar de no existir nada, ha de haber un límite para el punto hasta el cual pueden dividirse las cosas. La antítesis de la segunda antinomia afirma que todo es infinitamente divisible. Si hubiera cuerpos simples, habría algo en el espacio. El espacio es continuo. Dada esta divisibilidad infinita del espacio, se puede dividir en cuerpo simple en diferentes partes. Siempre habrá diferencia entre, por ejemplo, la parte izquierda del objeto y su parte derecha. La tercera antinomia de Kant. La cuestión que plantea la tercera antinomia es el dilema clásico entre libertad y determinismo. La tesis que hay algunas causas incausadas, en concreto, los actos de libre albedrío. Es incoherente suponer que el mundo pueda componerse solamente de causas pasivas. Denominar mundo a la cadena de causas pasivas indica que es un conjunto completo de sucesos, pero para que la descripción no sea parcial, debe incluir al menos una causa activa que origine la serie. La antítesis de esa tercera antinomia niega el libre albedrío. Solo existe el tipo pasivo de causalidad en el que todo suceso depende completamente de alguna causa anterior. Si los agentes introdujesen energía nueva en el orden causal, habría algo que provendría de la nada. Un acto absolutamente libre violaría el principio de razón suficiente. Tiene que haber una razón para todo evento. Ahora continuamos con la cuarta antinomia de Kant. El problema de la cuarta antinomia es si existe un ser necesario o solo una cadena sin fin de seres contingentes. Si todos los seres fueran contingentes, todas las cosas dependerían de algo que dependería a su vez de un tercero. La secuencia no tendría fin. La antítesis de la cuarta antinomia rebate la existencia de un ser necesario. Solo un conjunto de seres contingentes puede formar un todo unificado. Si el ser necesario es parte del universo empírico, se trata de algo cuya existencia esté abierta a la confirmación o refutación empírica. Pero tan solo los seres contingentes cumplen esta condición de poder no existir. Si el ser necesario se halla fuera del mundo empírico, entonces no se trata de algo que puede explicar una secuencia empírica de sucesos. Continuamos. El origen de las antinomias. Kant formula las antinomias con el vocabulario técnico de su grandioso sistema arquitectónico, pero considera que estas paradojas se originan en modelos de pensamiento que son universales y naturales. Los conceptos que originan las cuatro antinomias son antes, parte de, causado por y depende de. Cada uno de ellos puede arrojar una conclusión lógica de dos formas absurdas. Defendemos la tesis mostrando cómo la antítesis genera un regreso al infinito vicioso. Argumentos a favor de la antítesis mostrando cómo la tesis implica detenerse en un punto de llegada viciosamente ad hoc. Un primer momento, una parte indivisible, una causa espontánea y un causante que no puede haber existido. Continuando, Kant cree que el racionalismo floreció mediante la defensa de las tesis de estas antinomias. Como reacción, el empirismo se desarrolló perfeccionando los argumentos a favor de las antítesis. Los racionalistas consideraban que la razón sola podía establecer las características centrales de la naturaleza. Los empiristas creían que todo el conocimiento sobre la naturaleza se fundamentaba en la experiencia. El racionalismo por sí solo puede demostrarse de forma definitiva, pero lo mismo puede decirse del empirismo, de tal manera que sus argumentos se anulan mutuamente. Racionalistas y empiristas eran como dos equipos igualados en una competición tira y afloja. Irónicamente, los equipos en pugna se mantienen en pie gracias a sus esfuerzos encontrados. La estrategia kantiana es cortar la soga. Ahora hablaremos de la revolución copernicana de Kant.
Kant profesaba una simpatía latente hacia el empirismo. Kant consideraba que Hume había llevado el empirismo hasta su conclusión lógica, el escepticismo del sexto empírico. Kant también creía que poseemos muchos conocimientos, depositaba confianza en el progreso científico y el sentido común. Para evitar el escepticismo, Kant se volvió hacia el racionalismo. Los racionalistas creían acertadamente que hay proposiciones sintéticas a priori, pero Kant consideraba que Hume también había demostrado que no hay razón para pensar que una realidad independiente de la mente deba conformarse a las expectativas de la razón. Copérnico, ante la dificultad de explicar el movimiento de las estrellas mediante la hipótesis de que se mueven alrededor del observador, ensayó la hipótesis inversa. El observador se mueve y las estrellas permanecen estáticas. La revolución copernicana de Kant consistió en postular la hipótesis inversa de que los objetos deben conformarse a las ideas de los objetos. Desde esta perspectiva invertida, la realidad experimenta una colaboración entre nuestra mente y las causas externas. Como señalan los empiristas, no podemos verificar la exactitud de nuestras ideas comparándolas con aquello que representan. Las soluciones en conflicto de Kant. Una señal de que nos hallamos ante una paradoja es que pensadores diferentes la resuelven de maneras incompatibles. Una señal aún más clara es que el mismo pensador la resuelve de manera incompatible. La solución más vieja y simple de Kant sigue los pasos de Aristóteles. Las antinomias confunden una infinidad de potencia con una infinidad en acto. Aunque la cadena del orden temporal, o la división, la causalidad o la dependencia, puede continuarse sin fin, no podemos inferir que en algún momento alcance la infinitud en acto. El imperativo de extender el dominio de los conceptos es una idea regulativa. Estas ideas se han rectificado en objetos límite imposibles. Así, cada antinomia descansa sobre una mera ilusión mediante la cual ellos convierten una hipótesis de lo que únicamente existe en el pensamiento y lo toman por un objeto real y existente. De la misma forma, externa al sujeto pensante, según esta solución, todos los argumentos que componen las antinomias son sólidos. Todo tema de antinomia es análogo a la pregunta: ¿qué pasa si una fuerza irresistible se encuentra con un objeto inamovible? Las dos respuestas a esta antinomia parecen ser contradictorias. Acá están las dos. La tesis: si una fuerza irresistible se encuentra con un conjunto inamovible, el objeto inamovible se mueve. La antítesis es: si una fuerza irresistible se encuentra con un objeto inamovible, pues el objeto inamovible no se va a mover. La prueba de la tesis sería: una fuerza irresistible puede mover cualquier cosa, de manera que si hay un objeto inamovible, es un objeto y por ello no debe moverse. Ahora, prueba de la antítesis: un objeto inamovible no puede ser movido por nada, de manera que, aunque haya una fuerza irresistible, ni siquiera ella puede moverlo. Como se ve, ambas posturas pueden argumentarse con solidez. Entonces, las conclusiones de las pruebas son compatibles porque se trata de condicionales con antecedentes imposibles. Es posible que haya una fuerza irresistible y también es posible que haya un objeto inamovible, pero no son composibles. La tesis como la antítesis son verdaderas. A fin de rescatar la posibilidad de Dios y la posibilidad del libre albedrío, Kant señala que la distinción entre fenómeno y nouménico afecta a la tercera y cuarta antinomia. El libre albedrío es posible porque la causalidad nouménica puede originar efecto de forma espontánea. De manera similar, Kant rescata la posibilidad de un ser necesario distinguiendo entre dependencia nouménica y dependencia fenoménica. Dios podría ser aquel que se encuentra en el principio de una cadena nouménica a de dependencia. En esta segunda solución, los argumentos que componen la tercera y cuarta antinomias no son sólidos. Si la dicotomía fenómeno-nouménico se entiende como fuente de diferentes acciones de causa, los argumentos cometen la falacia del equívoco. Si la dualidad se entiende como reveladora de dos clases de causalidad, los argumentos tienen premisas falsas o contienen una inferencia inválida. Kant sugiere que podemos aceptar el libre albedrío y a la vez aceptar el determinismo como principio que se aplica a la causalidad fenoménica. De manera análoga, podemos aceptar el ser necesario y respetar la prohibición de aceptar puntos límites fenoménicos. Aunque Kant no considera que al libre albedrío o Dios se puede probar, cree que pueden constituir artículos de fe. De hecho, cree que la razón práctica los incluye dentro de una fe racional.
Ahora vamos a hablar de los aspectos a favor y aspectos en contra de lo que hemos hablado, de este capítulo 20. Aspectos a favor. La antítesis de la primera antinomia. El mundo tiene un principio. La antítesis de la segunda antinomia. Todo es infinitamente divisible. La tesis de la tercera antinomia. Existe el libre albedrío. Y la consideración de Kant que la existencia de Dios se puede probar. Ahora los aspectos en contra. La posición de Kant al control de la natalidad y su desagrado a las relaciones sexuales dentro del matrimonio. La sugerencia de Kant al aceptar el libre albedrío y a la vez aceptar el determinismo como principio que se aplica a la causalidad fenoménica. Cabe aclarar que estos aspectos a favor y aspectos en contra son mera opinión personal y no necesariamente es una que tengo la razón. Bueno, muchas gracias por escuchar. Buenas noches.